Tregua rota por Israel. Pocas horas después del anuncio de la falsa tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, Israel comenzó un brutal bombardeo contra centenares de objetivos en el Líbano, con un saldo hasta el momento de más de 250 víctimas civiles asesinadas y miles de heridos. El cese de hostilidades en el Líbano aparecía incluido en la declaración de alto el fuego promovida por Estados Unidos y negociada por Pakistán, con lo cual el ataque de Netanyahu evidentemente presenta un único objetivo: el fin del alto el fuego y el reinicio de la guerra. Irán por el momento no realiza la apertura del estrecho de Hormuz y podría incluso responder militarmente contra Israel en el caso de nuevos ataques contra el Líbano. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 359 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos, por cierto, la primera charla en directo después del levantamiento de la censura, para lo cual nos acompaña, como habitualmente todos los miércoles, aunque hoy día jueves, desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, querido Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como suelo decir yo. Ya no sé ni lo que digo, estoy fatal de la cabeza. Buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo, lo que sea y tal, y parte del extranjero. Bueno, a lo importante, vamos a lo importante. Después de esta intervención magnífica que ha hecho Ezequiel, me toca a mí anunciar que a partir de ahora va a haber unos pequeños cambios. Es decir, esta parte, la parte que ha hablado Ezequiel, de esto ya no vamos a hablar más. Y ahora, a partir de ahora, el programa vamos a hablar de bricolaje, cocina, jardinería. Es posible que también toquemos algo de deportes. Y se acabó. Es decir, pero sin la participación del equipo ruso, Fernando, en el caso de deportes. Prohibida sí, la palabra sí. Rusia. No. Por supuesto, los rusos aquí no pintan nada, vamos. No, faltaría más. Que es a partir de ahora estos temas no polémicos, de los que es muy difícil ver en jardinería. Yo creo que no, si hablamos de jardinería, la censura no creo que sea muy dura con nosotros. ¿Quién sabe? Pero bueno, en fin, efectivamente. Bueno, pues aguantaremos lo que se pueda. Pero efectivamente, Fernando, lo que tú querido, señalabas. aquí la publicación inicial, el anuncio del alto el fuego llevado a cabo por Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, promotor del alto el fuego, aunque en realidad, evidentemente, el alto el fuego comienza como un requerimiento de los Estados Unidos, comienza por pedido del presidente Donald Trump en un contexto de descalabro estratégico, y así comenzaba todo esto con una publicación de Trump en su red social y en paralelo esta publicación mucho más seria, pero aprobada también y de hecho republicada por el propio Trump en su red social, relativa al alto el fuego y atención a los términos de este anuncio con respecto al alto el fuego. Con la mayor humildad, así comenzaba, con la mayor humildad me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato. Esto del día de ayer. Acojo con gran satisfacción del día martes, perdón, no el día de ayer, sino el día de antes de ayer. Acojo con gran satisfacción este gesto sabio y expreso mi más profundo agradecimiento a los líderes de ambos países. Invito a sus delegaciones a Islamabad el viernes 10 para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas. Ambas partes han demostrado una notable sabiduría y se han mantenido comprometidas de manera constructiva. Esperamos sinceramente que las conversaciones de Islamabad logren una paz
duradera. Bueno, este es el anuncio oficial. Y acá bien clarito, Fernando, presentan la inclusión del Líbano de forma explícita, incluyendo el Líbano y otros lugares. Horas Claro. después de esto, apenitas después de esto, apenitas del anuncio de Trump, apenitas después de la respuesta de Irán, convalidando el acuerdo en los propios términos, en los términos impuestos por Irán, los israelíes, las Fuerzas Armadas israelíes, perpetran un ataque brutal con más de 100 objetivos en menos de 10 minutos. Y al día siguiente, eso el día martes, y al día siguiente, miércoles, ayer, nuevamente, y esta mañana otra vez, más de 250 civiles muertos ya. Unas imágenes no las podemos presentar como consecuencia Sí, de la censura, algo terrible. ¿Qué va a determinar esto, Fernando? El fin de este alto el fuego nunca ha iniciado porque los iraníes no reactivaron el paso del estrecho Hormuz con toda razón. Podrían responder militarmente. El viernes supuestamente comienzan las negociaciones, pero nunca presenciamos el comienzo real del alto el fuego por los ataques contra el Líbano. ¿Qué análisis realizás de la situación? Bueno, pues básicamente lo siguiente. A ver, Trump estaba en una situación desesperada. Reconstruyamos los hechos. Es decir, después de este fin de semana desastroso, bueno, todo lo que contamos de la operación encubierta para extraer supuestamente pues, el uranio enriquecido del programa nuclear iraní y tal, después del desastre, con aviones Hércules estampados, helicópteros ahí destruidos, en fin. Después de ese desastre, más desesperado aún que nunca, Trump amenaza. Es cuando suelta la famosa frase esa ambigua, haremos con la civilización, tal, no sé qué. Bueno, todo el mundo se alarma, Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No olvidemos que Trump entiende la política como el póker. Quiero decir, ha hecho un órdago y tal, un juego de farol y luego me echo para atrás, ¿no? Pero bueno, todo el mundo allí pendiente y ¿qué es lo que pasó? Pues que intentó, ya la veremos, intentó una de las dos opciones que tiene, no tiene más, ¿eh? Lo que pasa es que en realidad solo tiene una, la otra es ficticia, pero bueno, intentó salirse de la guerra como fuera, porque sabe que la va a perder, eso lo tienen ya clarísimo. Y entonces, bueno, pues aprovechando esto y tal, que sí, bueno, acepto lo que haga falta, fijaros los términos de las primeras comunicaciones de Trump en su red social, muy blandito, para lo que es habitual, él, bueno, pues apuntamos esto, les concedo lo que haga falta, luego canto victoria, digo que he acabado con los iraníes para toda la vida, tal, y ya nada, ya, bueno, salgo de este desastre. Claro, pero aquí hay un problema de base, y es que, y por eso estas conversaciones, ya lo anticipo, estas conversaciones, suponiendo que tengan lugar, que no está claro que vayan a tener lugar, pero bueno, suponiendo que tengan lugar el viernes, o sea, mañana, no van a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque como tú bien señalabas, hay un problema de base, y es que la administración Trump y el mismo Trump, por las razones que sea, son rehenes de Netanyahu, son rehenes de Israel. Y luego la política, es decir, el que lleva la voz cantante, el que tiene la sartén por el mango, no es Trump, es Netanyahu. Y la prueba está de que acuerdan esto y pues no sé, a las pocas horas ya salió Netanyahu diciendo no vamos a respetar lo del Líbano. Y ¡pum! ¡Hala! Bombardeo. Se han cargado la tregua. ¿Por qué? Porque no van a dejar que salgan los norteamericanos de la guerra. Así de claro. No, porque, ¿y por qué no van a dejar que salgan los norteamericanos de la guerra? Porque ya tienen la experiencia de la guerra de los 12 días, en la cual se dieron plenamente cuenta de que necesitan a los norteamericanos para ir a una guerra dura, gorda, de verdad, contra Irán. Si los norteamericanos no pueden. Y ponemos un ejemplo que hemos hablado muchas veces aquí. Si es que los iraníes tienen unos 10 aviones de estos tanqueros, de los de repostaje en vuelo, con eso no les da ni para bombardear media provincia de Irán. Es decir, necesitan la capacidad militar de Estados Unidos en repostaje y en todo. Luego no van a dejar que ningún acuerdo fructifique, que ninguna tregua prospere. Como lo estamos viendo. Resultado, ¿a dónde vamos a ir? Después del paripé que más o menos se puede hacer,
Trump también está ganando tiempo. No olvidemos que al final esto va a terminar, ya lo digo de antemano, esto va a terminar con una intervención por tierra de los Estados Unidos. Esto está ya decidido. Tiene que ganar tiempo y ya sabemos que esto se le da muy bien, hacer el paripé a Trump, que si negocio, que si no negocio, que si sí, que si no. Bueno, el tiempo corre hasta que tenga acumuladas suficientes fuerzas en la región para hacer una operación militar medianamente semidecente, porque en cualquier caso va a ser un desastre. Pero bueno, RN de Netanyahu no va a hacer nada que no quiera Israel que haga. Es decir, y lo que vamos a ver mañana, suponiendo que se reúnan, que tampoco está totalmente claro, ya lo que sí tenemos es que la delegación iraní, fíjate cómo están las cosas, esto ya lo dice todo, la delegación iraní que ya ha viajado a Islamabad ha tenido que ser escoltada, porque claro, los pakistaníes tampoco se fían, por aviones de guerra pakistaníes, por cazas pakistaníes y aviones de guerra electrónica, radares, tipo AWACS, etcétera, porque se temían que, como suele ser habitual, por parte de los anglos y de los israelíes, se cargaran a la delegación negociadora. Como en Qatar. Por ejemplo, claro, con lo cual han tenido que montar todo este número los pakistaníes. Por cierto, los pakistaníes han vuelto a recalcar que, a ver, que lo del Líbano estaba incluido desde el principio. O sea, que esto que han salido, porque como siempre, ¿qué podíamos esperar? Que si Vance ha salido por ahí diciendo que no, que el Líbano no, esto no, el Líbano, que los israelíes pueden hacer lo que quieran y tal. Es decir, dando marcha atrás en ese tema, porque Netanyahu se lo ha impuesto, tal cual, ¿eh? Es decir, y quien manda aquí es Netanyahu, pues tenemos eso, de que los iraníes han amenazado diciendo, miren ustedes, tiene que entrar lo del Líbano, y cualquier otro sitio, sí o sí, en la tregua. Si no, no hay tregua. Es más, si hay una violación de la tregua en el Líbano, hasta que nos reunamos mañana viernes, no hay reunión. Así de claro, se lo han dejado. Entonces, bueno, pues sí, pues seguramente para ganar tiempo, Netanyahu mañana, no, hoy por la noche lo perderá, es decir, hasta que se reúnan mañana, luego seguirá haciéndolo. Porque vamos a ver, esto tiene que quedar claro que esta es una ventana de oportunidad y aquí entran muchas cosas en juego clave para los sionistas y para Netanyahu. Y es que ahora tiene esa oportunidad, ya no solo de derrotar a Irán, la cosa va mucho más allá, de caotizar toda la región. Ojo, que acordémonos, porque esto ya lo ha dicho un ex primer ministro israelí, no sé si fue Naftali Bennett o alguno de estos, el que dijo, no, pues el siguiente después de Irán es Turquía. Sí, Bennett. Porque no, Bennett. Y ha salido Kent, el que era jefe de la agencia antiterrorista norteamericana, diciendo, vamos a ver, si es que esto que te están diciendo los europeos y Trump de que se va a salir de la OTAN, pues claro que se va a salir de la OTAN, pero no por que los europeos no han ido a ayudarle. Se va a salir de la OTAN, y esto lo dice alguien que sabe de esto bastante, porque sabe que en un momento determinado en Siria va a haber un enfrentamiento entre israelíes y turcos por el control de Siria, y como Turquía está en la OTAN, tendremos que salirnos de la OTAN para no apoyar a Turquía. Así de claro. Es decir, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso, de que la agenda de Israel es agrandar aún más, si cabe, la guerra, y por esa razón están tan preocupados, ¿no? Lo siguiente, y por eso las mediaciones de Pakistán, porque los primeros que se verían afectados serían los países que están al lado, ahora mismo de la zona de conflicto, que abarca 12 países, ya, o 13, que son Turquía, Pakistán y Egipto, que son los tres que están mediando, en mayor o menor medida, porque ven que los siguientes en la lista son ellos. Es decir, pero aún así, ya digo, esto no tiene, las negociaciones no van a llevar a ningún sitio. Ya lo digo de antemano. Y la guerra va a seguir y va a escalar. La publicación referida por Fernando, la declaración referida por Fernando de Joe Kent, hasta hace poquito parte del gabinete de Donald Trump, ¿verdad, Fernando? Sí. Y el tipo bien informado.
Sí, sí, La es decir, porque... renuncia de él cuando la semana pasada o la anterior, Sí, tal sí, vez, sí, 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 no anterior. más o menos. Lamentablemente, perdón, en respuesta a una publicación de Donald Trump, aquí citada en inglés, no puedo aquí la traducción porque es una imagen, Vale. la OTAN no estuvo ahí cuando los necesitábamos y no, no estarán si los necesitamos nuevamente en el futuro. Recuerden Groenlandia, ese gran pedazo de hielo tan mal administrado. Esa es la amenaza de Trump. Y en respuesta a eso, Joe Kent respondió lo siguiente. Lamentablemente, abandonar la OTAN no será para evitar conflictos internacionales, sino para aliarnos con Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria. Esto después de haber contribuido al derrocamiento del gobierno laico sirio, el de Assad, e instalado como presidente a un ex líder de Al-Qaeda, ISIS, o en español, Estado Islámico. Es hora de dejar de actuar como pirómanos y bomberos en Oriente Medio, simplemente no vale la pena. Miembro del gabinete de Trump hasta hace 2 semanas este señor, ¿no? No, no, y además no estamos hablando de alguien que era encargado de los asuntos, yo qué sé, de la limpieza del equipo de basuras yo qué sé, de Washington. No, estamos hablando de un señor que era el encargado de la agencia antiterrorista. Quiero decir que por sus características es un tipo bien informado. Estamos hablando de una agencia que, vale, que no tiene la envergadura que tiene la CIA, pero que estamos hablando de una agencia de contrainteligencia, de inteligencia, en última instancia también de espionaje. Es decir, que sabe de lo que habla. Buena información. Entonces, está claro, lo tiene muy claro, que esa es la razón por la que se va, es decir, que esto va más y que no podemos seguir dependiendo bueno, no de dependiendo, es decir, no podemos seguir supeditados a los designios de Israel en sus múltiples guerras cada vez más expansivas. No merece la pena lo que dice Ken, es decir, bueno, pues esto es lo que va a pasar, por desgracia. Interesantemente, Fernando, en la publicación original, en la publicación inicial del primer ministro pakistaní Sharif, en el título aparecía adelante la palabra draft en inglés o borrador. Borrador. Así lo presentó. Evidentemente, Estados Unidos había participado en la redacción de esa declaración, por eso aparecía la palabra borrador en el título, porque los Estados Unidos seguramente habían determinado la redacción, la formulación de esa declaración, la habían despachado a Pakistán para que finalmente los pakistaníes, el primer ministro pakistaní, realizase la publicación de esa declaración, con lo cual Estados Unidos participó en la inclusión del Líbano. Inmediatamente después de la publicación en sí, Netanyahu llamó a Trump, según múltiples fuentes, y comenzó en paralelo el ataque contra el Líbano. Y Trump, en lugar de amonestar a Netanyahu, en lugar de alguna manera de establecer un límite a Netanyahu, por el contrario, rectificó y comenzó a responder preguntas de la prensa diciendo no, el Líbano no aparece ni apareció en la declaración del alto el fuego, no aparece incluido el Líbano en la tregua. Una muestra más, una vez más, de esta subordinación referida por Fernando, sin lugar a dudas. Ahora, Fernando, ¿y si Irán responde militarmente a esto? Es que lo va a hacer, ya lo han anunciado. Es que esto que dices es muy interesante, porque lo que ha aceptado Trump, y producto de la desesperación de saber que tiene una guerra perdida y que el desastre ya es mayúsculo, si seguía iba a ser aún peor, es que
vale, era un documento de trabajo, digamos, era un documento base. Pero aún así, ese documento base que acepta Trump, en donde viene del Líbano, es un documento en el que están todas y absolutamente todas las exigencias de Irán recogidas. Es decir, es poco menos que una rendición incondicional. Los Tal famosos cual, 10 ¿eh? puntos. Los famosos 10 puntos. Una rendición incondicional. Es que ahí está todo. Es decir, miren ustedes, seguimos con nuestro programa nuclear civil. Podremos hacer lo que nos dé la gana en el tema de los cohetes, con el alcance que nos sea que queramos y demás. Es que se van a retirar las sanciones primarias por parte de Estados Unidos, es decir, la que les pone directamente Estados Unidos. Las secundarias también, es decir, las que usted obliga a los demás a que nos pongan. Se va usted, bueno, por supuesto, la tregua abarca a todos estos. El estrecho de Hormuz lo controlamos nosotros a partir de ahora. Si es que los 10 puntos son de traca. Y el 10, si no recuerdo mal, Fernando, la retirada de las bases militares de Medio Oriente. Efectivamente, y encima bases de Medio Oriente, pero ya mismo. Del pastel. Claro, y esto lo acepta Trump por dos razones. Una, porque está desesperado, se le acaba el tiempo, ya no puede seguir con el jueguecito de alargo las treguas. Olvidémonos, o sea, no nos olvidemos de que todo esto viene de una tregua que dio, una tregua no, perdón, un ultimátum que dio de 48 horas, ya no puede seguir prorrogando los ultimátum, que si no había en el estrecho de Hormuz, que es la clave de todo esto, ¡pum!, bombardeaba el sistema eléctrico iraní. Pues ya dijeron que vale, que hiciera lo que le diera la gana, que entonces ellos responderían bombardeando el sistema eléctrico de todas las monarquías del Golfo y de Israel y también el de los sistemas de salinización, con lo cual se quedan sin agua. Y a partir de ahí Trump dice, se asusta y dice, bueno, que sean 5 días. Y luego va y dice, bueno, hasta el 6 de abril. Y el mismo 6 de abril dice, bueno, el 7. Claro, no puedes seguir con el cachondeo. Y después, además del desastre de la operación del fin de semana anterior. Y a partir de ahí es cuando tiene que ganar tiempo como sea, no sabe qué hacer, está desesperado, y entonces dice, sí, aceptamos lo que quieran, porque y ya veremos luego lo que hacemos. Es decir, claro, tiene el problema de que ese ganar tiempo sea, bueno, aceptamos lo que los otros quieran y luego ya alargamos las negociaciones durante un mes o dos hasta que tengamos todas las tropas aquí en el sitio, pero claro, no en la región, pero no cuenta con, bueno, o sí cuenta, pero a saber, es decir, con el Netanyahu, y Netanyahu se te dice ni hablar. Es decir, no. Y además vamos a ir por la parte más facilonga. Como el Líbano lo tenemos al lado, lo atacamos, bombardeamos, vamos a decir que esto no entra en los acuerdos porque nos da la gana decirlo, cuando los propios pakistaníes hoy mismo han ratificado de que efectivamente en ese acuerdo estaba incluido el Líbano. Es decir, los propios mediadores le han dado la razón a Irán. Que como todo esto le da absolutamente igual a los anglos y a los israelíes, y como sabemos además, a ver, imaginemos, vamos a ponerle, venga, fantasía a la vida. Imaginemos que mañana inician unos acuerdos, unas negociaciones que terminan dentro de varios días, unos acuerdos maravillosos en los que todos están contentos. Bueno, pues eso se lo iba a cargar Israel. Quiero decir, porque Israel no está por la labor. Es que no hay. Y Israel no está, ni siquiera puede decir, bueno, pues como los norteamericanos no pintan nada, hablo con quien manda, que son con los israelíes. No, porque los israelíes simplemente no están por ninguna negociación, están por. No, hay que andar con cuidado. Están por eliminar todo signo de mínimo de oposición en toda la región. Es decir, por cargarse a los iraníes, por acabar con Hezbollah, por meterse luego con los turcos en Siria, por liarla. Es decir, y además ahí entran elementos, no olvidemos, personales de Netanyahu, como hoy sabíamos, y lo leo aquí, pues el juicio por corrupción del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reanudará el domingo después de que Israel levantara su estado de emergencia en tiempos de guerra. Las audiencias que se desarrollarán del domingo al miércoles reinician el caso legalmente retrasado en el que Netanyahu
ha negado todos los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Claro, ¿qué va a hacer Netanyahu? ¿Ir a la cárcel? Por supuesto que no. Ya hemos visto que no tiene principios ni escrúpulos. Pues evidentemente, es decir, hay que continuar la guerra va a continuar sí o sí. Tiene que estar claro, y encima tiene el apoyo de los fanáticos de su gobierno, como Smotrich y Ben-Gvir y todos estos. Con lo cual, bueno, tiene todo el apoyo de la mayor parte de la población, por desgracia, en todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, no va a haber paz, porque Israel no quiere la paz. Y como Israel no quiere la paz, da igual lo que negocien Estados Unidos con los iraníes, como si quieren negociar un futuro viaje a Marte. Es que da igual. Es decir, Fernando, entonces lo que vamos a ver es un paripé. Sí, la voluntad de la continuidad de la guerra por parte de Israel, clarísima. La voluntad, bueno, las razones para el alto el fuego en el marco de descalabro estratégico de Estados Unidos, también claras, y asimismo clara la voluntad de Estados Unidos del reinicio de la guerra una vez juntados los recursos militares necesarios allí para una invasión terrestre. Ahora, ¿por qué la aceptación de Irán, en tu opinión, de este alto el fuego, Fernando? Yo creo que hay varias razones. Una, no olvidemos que aunque ahora mismo Irán está controlado por la Guardia Revolucionaria, por el sector duro, pero sigas viendo un sector blando que está por hacer negociaciones, empezando por el presidente. Pero bueno, eso primero, que aunque ahora mismo es el sector duro el que gobierna, pero bueno, que gobierna, nosotros también son cargos públicos, pero digamos es el que lleva la voz cantante, pues bueno, tienen que hacer caso a estos que quieren algún tipo de acuerdo. Tienen que hacer caso en el sentido de que tienen que hacer el paripé. Dos, tienen que quedar bien con respecto a la comunidad internacional. La batalla de la imagen la han ganado los iraníes, pero por goleada, y tienen que seguir ganándola. Entonces, tienen que salir, lo típico, tienen que salir diciendo, no, pues a ver, si nosotros, fíjense, estamos dispuestos a negociar. ¿Y quiénes no han negociado? ¿Quiénes han cargado esta negociación? Los israelíes. ¿Quién al final se va a retirar? Los norteamericanos, con excusas o lo que sea. Es decir, nosotros hemos ido de buena fe. Y claro, esto si nos bombardean, si bombardean a Hezbollah en el Líbano, si nos atacan, ya les han atacado a Irán hoy, pero bueno, no han hecho grandes respuestas. Pero si nos atacan y tal, pues tendremos que responder, tendremos que defendernos, son ellos los que no quieren hablar, los que no quieren un acuerdo. Entonces tienen que mantener esa tensión. Aparte, luego también, no olvidemos una cosa, que aunque el pueblo iraní mayoritariamente está a favor del actual gobierno, pero el actual gobierno es consciente del sufrimiento que está teniendo el pueblo iraní. La destrucción de infraestructuras se está haciendo gorda. No lo olvidemos. Es decir, que Irán va ganando. Es que aquí hay una confusión muy típica. Alguien puede ganar y tener mucho más pérdidas humanas y materiales que el que va perdiendo. De hecho, un ejemplo típico. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo más pérdidas humanas que la Alemania de la época. Es decir, tuvo más muertos, tuvo incluso más destrucción, pero ganó la guerra. Es decir, que no son cosas que tengan que ir de la mano. Irán está ganando esta guerra, yo soy de los que opino que la va a ganar, pero a un coste alto, muy alto. Como el caso de Vietnam también. Ganó Vietnam, pero el coste fue muy alto, fue terrible. Pues esto también lo tienen en cuenta. Dicen, oye, están destruyendo las infraestructuras, están machacando la ciudad de Teherán. Ojo que estaban haciendo... Los últimos bombardeos que se hicieron antes de esto eran sobre el sistema ferroviario iraní y estaban destruyendo todas las conexiones de Teherán con el resto de las regiones. De hecho, hay un incidente que no se habla mucho de él, pero que estoy seguro que los chinos han tomado muy buena nota de ello, y aunque no estén, que yo sepa, diciendo nada, pero estoy seguro que por otras vías les habrán manifestado a los israelíes, digamos, por decirlo diplomáticamente, su descontento. Y es que en esos bombardeos de las instalaciones ferroviarias, de las vías y tal,
acordémonos que el año pasado se inauguró una conexión ferroviaria entre Teherán y Beijing, en China, de transporte, etcétera. Bueno, pues esa conexión que ha sido sufragada, es decir, pagada por los chinos y construida básicamente por los chinos, que va por China, Asia Central y luego pasa a Irán, para conectar en su iniciativa de la franja y de la ruta sur. Bueno, pues los israelíes la han bombardeado y la han destruido. Entonces, los chinos no deben estar muy contentos con esta acción de los israelíes. Y estoy seguro que se la van a hacer pagar. Otra cosa es que a lo mejor ni nos enteramos de cómo se lo hacen pagar. Porque ya digo, los chinos son muy discretos y pueden tomar muchas medidas que fastidien a los israelíes y no nos enteramos. Pero esto no les ha hecho ni ninguna gracia. Esto estoy seguro, ¿Puede, Fernando, también que los chinos hayan generado presión para la reapertura, bueno, para la aprobación de este acuerdo de paz y para la reapertura, al menos en mayor medida, del estrecho de Hormuz? Porque si bien los iraníes realizan una selección de los buques pasando, si ellos determinan cuál sí, cuál no en este bloqueo selectivo, y dentro de los que sí, lógicamente aparecían los buques chinos. Aún así, la cantidad de energía fluyendo, de tanto de petróleo como de gas, y lo mismo en cuanto a las mercancías, la cantidad de tráfico mercantil y carburífero descendió notablemente. Esto genera para China un problema, no tanto como para otros países de Asia como Filipinas y demás, en una situación caótica por la falta de energía, para China mucho menos, pero aún así genera un problema. Puede que los chinos entonces hayan realizado un llamado a los iraníes: estimados amigos, nosotros no vamos a abandonar el apoyo, pero si pudieran de a poquito reactivar el estrecho con este acuerdo, bienvenida la ayuda. ¿Posiblemente algo por ahí, Fernando? Sí, seguro. A ver, los chinos quieren estabilidad, no quieren guerras. ¿Por qué? Porque su fuerte es el comercio y saben que en eso son imbatibles. Con lo cual lo que quieren es estabilidad en todos los lados. Pongamos un ejemplo que está pasando ahora, no es... A ver, como todo, aunque haya quedado en un segundo plano, pero hasta ahora había un enfrentamiento fronterizo, y más que fronterizo, entre Afganistán y Pakistán, que andaban a bombazo limpio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que les ha convocado los chinos a la región autónoma china de Xinjiang, donde están reunidos en Urumqi durante varios días, tal, no sé qué, de una delegación pakistaní y una delegación afgana, para que acabe el conflicto. Porque lo que no quieren los chinos, lo último que quieren es que los afganos y los pakistaníes sigan ahí pegándose bombazos. Primero, porque Pakistán es un aliado estratégico y clave, es un freno de los chinos contra los indios, y al mismo tiempo les da una salida al mar por el puerto de Gwadar, en fin, por muchas razones, y porque han invertido mucho dinero allí, pero tampoco quieren, porque también son, en menor medida, pero también están ahí de aliados con los afganos, han hecho mucho por el tema de Afganistán y por legitimar a los talibanes, y entonces, a nivel internacional, y no quieren una guerra allí, vamos, no para nada, porque eso va en contra de sus proyectos de la iniciativa de la franja y de la ruta, que son proyectos de creación de infraestructuras, de creación de crecimiento de las economías que le rodean, porque les interesa. Y claro, el tema de Irán es clave, con lo que habrán dicho, seguramente les habrán sugerido, oye, mira, y por hacer propuestas que no quede. De hecho, ya habían hecho, lo que pasa es que pasó también muy desapercibida, no se le hizo mucho caso, una propuesta conjunta con los pakistaníes, los chinos, de una serie de puntos muy generales, muy ambiguos, para un proceso de negociación, pero quieren que esta guerra se acabe cuanto antes. Y lo quieren fundamentalmente, desde mi punto de vista, por las repercusiones mundiales. No tanto por las de China, digamos, si se puede hablar así, aisladamente. China no está aislada del mundo, obviamente, pero bueno, por lo que les pueda afectar más directamente, sino porque
una crisis económica mundial brutal, salvaje, como la que no hemos tenido nunca, afectaría a China de manera indirecta en su comercio. Bajaría el comercio, es decir, la gente descendería el número de... subiría los precios de los combustibles, eso provocaría, junto con la guerra y demás, y el control del estrecho de Hormuz, el de Bab el-Mandeb, etcétera, eso provocaría un descenso de los buques comerciando de un sitio a otro, es decir, los portacontenedores, etcétera, con lo cual ese descenso del comercio mundial y ese hundimiento de la economía mundial afecta de lleno a los chinos, que no olvidemos, son los productores del mundo y los mayores productores del mundo, la fábrica del mundo, como se suele decir, y sus mayores comerciantes. Si el mundo se hunde, pues no tienes a quién venderle, dicho así a lo bestia. Yo creo que fundamentalmente por eso, porque luego hay otras cosas que seguramente no les disgustan, como por ejemplo que se está pasando canutas en Japón. Y ya sabemos que las relaciones entre chinos y japoneses no son precisamente las mejores, y menos con la primera ministra Takaichi actualmente, que la tienen enfilada, ¿no? Pues ¿qué está pasando en Japón? Pues está pasando también en Corea del Sur y en otros sitios, pero especialmente en Japón. Pues como no tienen ni gas, ni petróleo, ni nada, han vuelto, ya lo habían hecho una vez, pero han vuelto, creo que son unos 20.000 millones de barriles. Han vuelto a sacar de su reserva estratégica, poniendo en el mercado más petróleo dentro de Japón, es decir, para poder ir tirando, y están ya en un proceso de racionamiento. Ojo, racionamiento, ¿eh? Luego esto va a perjudicar extraordinariamente a Japón, cosa que alegra obviamente a los chinos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, por ahí hay ciertas ventajas que están viendo como sus enemigos, Japón, Corea del Sur y tal, las están pasando canutas. El mismo Taiwán, ¿eh? Por cierto, lo digo aquí de pasada, ¿no? Importantísima visita de la presidenta del Kuomintang, es decir, de la líder del Kuomintang, el partido de oposición a los independentistas actualmente, a China. Ha llegado a China con una delegación de su partido para entrevistarse con líderes del Partido Comunista y con el mismo Xi Jinping. Claro, ha sido recibida con honores de todo tipo y condición, por razones obvias. Porque no olvidemos que el Kuomintang, como el Partido Comunista, defienden una sola China. Ambos, a dos. Otra cosa es el modelo de China que defienden. Claro, ¿quién a la cabeza de esa China unificada, verdad? Esa es claro, la gran diferencia. Pero los dos están... ¿De qué? Por aquí declaraciones de último momento del viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, textuales. La delegación iraní se dirigirá a Islamabad, pero Estados Unidos debe detener los ataques de Israel contra el Líbano de acuerdo con su compromiso. Cualquier paso en la región debe incluir al Líbano y las próximas horas son muy críticas. Y atención a esto. Irán estuvo a punto de responder a la violación del alto el fuego de anoche, en referencia a los ataques mencionados antes. Pakistán intervino y transmitió mensajes sobre el control de Estados Unidos sobre Israel. Estas las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Irán. Recién, Irán estuvo a punto de responder a la violación del alto el fuego de anoche. Pakistán intervino y transmitió mensajes sobre el control de Estados Unidos por encima de Israel. Bueno, o mejor dicho, aquí yo realizo la traducción en directo en este momento, sobre el control de Estados Unidos sobre Israel, aunque sí, más bien un mensaje sobre el control de Israel respecto a Estados Unidos, ¿no? Al revés. No, claro, pero bueno, tienes el problema de que dices... Fernando, la intervención de Pakistán determinó que Irán hasta el momento no haya respondido militarmente. Ahora, ¿por cuánto Efectivamente. tiempo? Pero como señalan ahí en ese comunicado, en ese post, tal, la situación es crítica y el Líbano, o sea, no puede haber ni un solo bombardeo en el Líbano, al menos hasta que tengamos la reunión, mañana viernes, porque si no, no hay reunión, tal cual. Es decir, no hay ni siquiera reunión. Y está claro que en esa reunión, si se produce del viernes,
bueno, pues acordarán lo que tengan que acordar, o aunque solo sea reunirse otra vez, pero si de algo, si empiezan a ver los israelíes que puede salir algo, aunque sea una tontería, ya sabemos lo que van a hacer, bombardear. Esto está más claro que el agua. Es decir, ¿para qué? Para cargarse las negociaciones y para obligar a los iraníes a responder. Y a partir de ahí, seguimos para adelante con la escalada. O sea, por eso digo que estas negociaciones están muertas de antemano. Declaraciones de Trump hace sencillamente algunos minutos respecto a el futuro del conflicto en línea con todo el análisis de Fernando hasta aquí y con lo dicho ayer también en nuestro análisis sobre el futuro del conflicto y la decisión de Estados Unidos de no abandonar el teatro de operaciones. Y además de esto, obviamente, van a despachar más buques y más aeronaves a la región, pero estas las palabras textuales de Trump. Todos los buques, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo que es muy improbable, entonces comenzará la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo y a pesar de toda la retórica falsa en este sentido, no habrá armas nucleares y el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. Estados Unidos ha vuelto. Mamita. Más claro. Sí, más claro agua, vamos, es que el primo Trump lo deja claro, diciendo, bueno, pues sí, sin bien. vergüenza. Sí, sin vergüenza el de comunicado y un sinvergüenza él, ¿no? Esto de sí. Pues lo de siempre, el trilero. Directamente. Es un tipo que es un trilero, es un mafioso que solo sabe engañar. Entonces, bueno, pues para ganar tiempo, pues mira, gana unos días con toda esta trifulca, ha bajado el nivel, ha conseguido, cosa importante, muchos de sus movimientos, de estos que hacen declaraciones y tal, tiene que ver con intentar que los mercados no sigan subiendo. Los mercados, sobre todo del petróleo, es decir, que no se disparen. Y entonces tiene que decir, no, negocio. Y claro, cuando dijo que negociaba, bajaron. Hoy que ya la cosa se veía mal con los israelíes habiendo bombardeado el Líbano, han vuelto a subir los precios del petróleo. Es decir, eso también lo hace para jugar con el tema este. Es decir, que no se desmande el precio, que no se ponga a $150 el barril, porque claro, entonces se acabó. Pero eso, si es que lo dice muy claro el Trump. No, bueno, si es que, mire usted, estamos preparando las tropas y bueno, pues al final vamos a ir a por ellos. Es decir, porque no lo olvidemos, por la razón que sea, manda Netanyahu. Es decir, ya Trump de por sí era muy antiraní. Quiero decir, que tampoco había que convencerle demasiado. Pero el que está marcando la agenda, hay una publicación no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, un periódico anglosajón de estos, de New York Times, Wall Street Journal, me parece que es, o uno de estos. Es decir, en donde te van explicando, según el periódico, que te lo puedes creer más o menos. Pero bueno, lo que te dicen es que la clave de esta fase de la guerra, o sea, de esta última guerra, es justamente la reunión que tuvo Netanyahu el 11 de febrero con Trump. Ahí, según cuenta en el periódico Netanyahu le hizo una presentación, unos vídeos y tal, fue con toda la plana mayor, con todos los generales, con el jefe del Mossad y tal, y entonces le dijeron que no, que esto, a ver, que no se preocupe, que mire, no, los iraníes están fatal, estos lo que quieren es una nueva revolución y acabar con el régimen y tal, y en cuanto le bombardemos un poquito, la gente salta y acaba con ellos. Y además, si matamos a Ali Yamenei y a la cúpula militar en el primer bombardeo, que nosotros sabemos dónde están, no te preocupes, que es que esto se cae. Y ya hemos hablado con los kurdos para que penetren desde el Kurdistán iraquí y tal, y ya monten el lío. Bueno, le contaron una película, es decir, absolutamente falsa, pero bueno. Y claro, ahí el problema fue, bueno, pues le contaron esa película, luego ya posteriormente, días posteriores, se reúnen ya solo los norteamericanos. Y claro, por lo que cuenta el periódico, los únicos que se atrevieron a oponerse a Trump moderadamente fueron el presidente Vance
que es el que defiende que esto de la guerra había sido una locura, es decir, que seguir adelante, esto no, en ese momento, que ir a la guerra con Irán era una locura, que no tal, y en menor medida Marco Rubio. El resto están por la labor, incluso el general en jefe, no me acuerdo ahora, algo así como Khan, me parece que se llama, C-A-A-N o algo de esto. El jefe del ejército, vamos. No se atreve, es ambiguo, les dice que, a ver, bueno, tampoco hay que hacer demasiado caso a los israelíes porque tienen tendencia a exagerar y a mentir. Eso se lo dice el propio general, es decir, norteamericano, el jefe del Estado Mayor y tal, del Estado Mayor conjunto. Pero ninguno termina de enfrentarse a Trump cara a cara y decirle, mire, señor presidente, esto es un disparate, esto no se puede hacer, es decir, esto va a ser un desastre y esto le va a costar a usted la presidencia. Nadie se atreve. Es decir, resultado que al final Trump dice, venga, para adelante. Y aquí estamos. Es decir, que vemos que desde el principio hay una manipulación de Netanyahu, de Trump, o una sintonía, están en la misma lógica, que lleva a que esta guerra se termine por la vía militar. Esta guerra se va a terminar con una derrota de los norteamericanos estrepitosa y con una victoria de los iraníes, eso sí, que la van a pagar con mucha sangre y con mucha destrucción, pero van a ganar. Es decir, Fernando, por aquí, sí. Sí. No, muy decía, cortito y vamos por aquí, a ver, palabras porque uno de los que salen perdiendo y que aquí sí que puede haber una gran remodelación, incluso la desaparición de algún país, es todas las monarquías del Golfo, que están en una situación crítica. Sí, por aquí, muy cortito, palabras de Sí. Rutte en una entrevista el día de ayer con CNN, como cortesía, por cierto, de nuestro canal amigo en Telegram, Guerras y Geopolítica, el mejor canal Así es. en español dedicado a la geopolítica. Atención a esto. El señor Mark Rutte, bueno, no lo voy a caracterizar, ¿para qué, no? Atención. Is the world safer today than it was before the war was started? Absolutely, because, and this is thanks to President Trump's leadership, degrading these capabilities is really very important for your and my safety here in the US, in Europe, in the Middle East. Una vez más, la pregunta Is the world en safer concreto, today? ¿es el mundo más seguro hoy que antes de que comenzara la guerra? Y la cara de piedra de este señor. Than it was before the war was started? Absolutely. Absolutamente, Fernando. Because, and this is thanks to President Trump's leadership, degrading these capabilities is really very important for your and my safety here in the US. Claro, para la seguridad de Europa y Estados Unidos, el mundo más seguro que nunca y los iraníes cada vez más debilitados. Claro, no, pero a ver, yo lo de Rutte lo entiendo, ¿eh? A ver, pues tiene que hacer lo que manda el jefe, que decir, paso le paga. O sea, va con el cargo. O sea, tú cuando aceptas este cargo, pues ya sabes que tienes que contar lo que quiera Estados Unidos. Y a veces tienes que hacer... ¿Podría Trump determinar la salida de Estados Unidos de la OTAN directamente, Fernando? En términos formales, ¿no? Más allá del bombardeo. Yo creo que quiere. Lo que pasa, una cosa es querer y otra es poder. Pues tenemos al Estado profundo y a mucha gente, los demócratas, etcétera, que no quieren. Es decir, con lo cual, si de él dependiera exclusivamente, yo creo que lo habría hecho hace tiempo. Pero no puede por muchas razones. Ahora bien, si se dan las circunstancias, como la que señalaba Kent, un conflicto entre turcos y israelíes en Siria, pues ahí tiene una buena oportunidad para salirse. Es decir, pero sí, yo creo que quiere salirse. Es decir, él sabe que tiene controlada Europa, ya lo estamos viendo con Rutte, o como cuando va von der Leyen toda calladita allí a Washington a que le pongan aranceles. Él sabe que tiene controlada Europa, que la sigue hundiendo, que sigue extrayendo riqueza a los europeos y que los europeos
la inmensa mayoría de los gobernantes europeos están tan contentos de que les hundan en sus países y les extraigan riqueza. Entonces, en ese sentido, no necesita la OTAN. Nueva publicación de Trump hace minutos en estas idas y vueltas entre la desesperación para generar un alto el fuego, las amenazas respecto a la desaparición, la eliminación de una civilización, aquel recordado alabado sea el abran malditos el estrecho de Hormuz. Ahí sí que sería Trump con algo tomado, porque ya descarriado completamente, desquiciado completamente. Bueno, ahora hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Hormuz. Más les vale que no lo hagan y si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato, presidente Donald Trump. En la postdata de esto, o que nos incluyan en los dividendos. Sí, que lo ha dicho el tipo. También en declaraciones ha dicho, porque sí, esto es terrible y tal, están cobrando. Bueno, ahora bien, podemos llegar a un acuerdo y repartirnos los beneficios. Lo ha soltado, ¿eh? A ver, los negocios, esto es como la mafia. Los negocios son los negocios, esto no es nada personal. Claro, es decir, porque el tipo es un mafioso. Pero bueno, aparte de estas cosas, hay una cosa que Trump, yo no sé hasta qué punto, bueno, su personalidad influye, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero que yo creo que también lo hace conscientemente, o sea, a sabiendas, es que, tú fíjate, tenemos ahí una guerra montada tremenda. Y él, sobre todo para el público americano, ¿no? Sabe reconducir el foco de los grandes medios de comunicación a las tonterías que dice. Que si ahora digo que acabo con la civilización persa, que si luego ahora digo que no, que voy a negociar, que acepto los puntos de los iraníes, ahora salgo diciendo que como si no me hubiera enterado. Claro que se ha enterado, pues si llevan diciendo los iraníes desde hace 2 semanas casi. Es decir, de que se cobra por pasar por el estrecho de Hormuz y que aquí solo pasa el que va por sus aguas territoriales entre la isla de Arak y la otra. Es decir, o sea, claro que lo sabe. Pero bueno, tiene que generar ruido mediático y todos dicen, no, tal, no sé qué. Y ya están ahora mismo todos los medios de comunicación norteamericanos hablando y especulando y los expertos que sí, que si no. Eso lo sabe hacer muy bien. El ganar tiempo y conducir el foco, ¿para qué? Para que en el fondo no hablemos de lo importante, que es la guerra, sino de las cosas que dice Trump sobre la guerra, que es distinto. Es decir, y que como vemos, pues eso, en una publicación dice una cosa, en la siguiente dice la contraria, en una declaración sale por peteneras, en otras dice que los iraníes son muy buenos, en otras dice que hay que acabar con ellos. Todo esto lo genera constantemente, más allá de efectivamente de los cambios de humor del tipo que está un tanto tocado, un tanto chiflado. No está tan chiflado como Milei, pero está bastante. En línea, sí. Por aquí, Fernando, otra declaración de hace apenas minutos. Claro, y después de presentar esto, querría tu visión sobre el futuro de Trump, porque evidentemente cada vez más sectores en el republicanismo, en el conservadurismo, en los Estados Unidos, en el Estado profundo, en las clases dominantes, los sectores concentrados en la economía, como Wall Street, Silicon Valley, Hollywood incluso, el sector militar e industrial, cada vez menos gente quiere a un loco como Trump. Y por eso la publicación de hace un ratito, en el marco de estas disputas internas, de Tucker Carlson sobre referentes muy, pero muy importantes de su propio espacio político, como Tucker Carlson, por ejemplo, o Candace Owens. Atención a esto, publicado hace 60 minutos, nada más, una hora. Sé por qué Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones me han estado atacando durante años, todos estos mencionados antes, promotores de Trump durante muchísimo tiempo, hasta hace poquito, efectivamente. Sé por qué todos ellos me han estado atacando durante años, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo, tenga un arma nuclear. Tienen todos algo en común, un coeficiente intelectual bajo.
Son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe. Miren su pasado, miren su historial. No tienen lo que se necesita y nunca lo tuvieron. Los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan porque a nadie le importan. Son unos chiflados, unos alborotadores y dirán cualquier cosa por publicidad barata y gratuita. Ahora creen que consiguen clics con sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos y sus ideas son lo opuesto al MAGA, al movimiento Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande nuevamente en español. De lo contrario, no habría yo ganado las elecciones presidenciales por una victoria aplastante. MAGA está de acuerdo conmigo y le acaba de dar a CNN una calificación de aprobación del 100% de Trump. No a tontos gesticulantes como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad. Era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo. Quizás debería ver a un buen psiquiatra. O Megyn Kelly, que me hizo desagradablemente la ahora famosa pregunta de solo Rosie O'Donnell o la loca Candace Owens, que acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre cuando no lo es y que con suerte ganará mucho dinero en la demanda en curso. En realidad, para mí la primera dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace. De hecho, ni siquiera se acercan. Esto además terriblemente racista porque Candace Owens, negra, y la esposa de Macron, blanca. Bueno, blanca o blanco, no lo sabemos. Bueno, sí, no quiero comentarios respecto a cuestiones de gusto estéticos, pero la esposa de Macron, una señora ya entrada en años, y Candace Owens, una mujer en la plenitud de su belleza, una mujer muy joven. Solo hasta ahí mi comentario, ¿no? Respecto a la comparación entre ambas. O el arruinado Alex Jones, que dice algunas de las cosas más estúpidas y perdió toda su fortuna como debería haberlo hecho por su horrendo ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, afirmando ridículamente que fue un engaño. Estos supuestos expertos son unos perdedores y siempre lo serán. Ahora la cadena de noticias falsas CNN, el fracasado New York Times y todas las demás organizaciones de noticias de la izquierda radical los están alabando y dándoles prensa positiva por primera vez en sus vidas. Ellos no son MAGA, son unos perdedores que solo intentan aferrarse al MAGA. Como presidente podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando me llaman no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con asuntos mundiales y nacionales y después de un par de veces se vuelven desagradables. Igual que Marjorie traidora Brown, esta Marjorie traidora Green, pero él la llama Brown. Sí. Pero ya no me importan esas cosas, solo me importa hacer lo correcto por nuestro país. MAGA se trata de ganar fuerza al no permitir que Irán mantenga armas nucleares. MAGA se trata de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero yo sí, porque Estados Unidos es ahora el país más caliente, más hot del mundo. Presidente Donald J. Trump. De esta forma, Fernando, con este larguísimo tuit ligado a comunicadores del MAGA, determina un antes y un después en un enfrentamiento ya irreconciliable con Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, Marjorie Green desde hace tiempo, los principales promotores y referentes del MAGA y naturalmente de su candidatura también, ahora enemigos mortales. Así de sencillo. Esto determina finalmente este posteo. ¿Cuánto más de supervivencia para este señor, Fernando, en estas condiciones? Esto de la supervivencia nunca se sabe. Es decir, porque mira Netanyahu. Netanyahu se la ha dado por muerto políticamente un montón de veces. Ahí lo tenemos. Pero por eso digo. Un poquito más astuto que Trump, Fernando. Un poco más. Ya, eso sí. Eso sí. Pero bueno, vamos a ver. Pero fíjate, en este post que ha hecho... hay dos cosas. A ver, ya sabemos que Trump es un tipo muy vengativo. Es decir, entonces, si él considera que le traicionan, pues la venganza para él es fundamental. Pero aparte de eso, hace una cosa con esto también. Tiene montado un lío con la guerra tremendo.
Y lo que tiene que hacer es, y lo está intentando, es echar balones fuera. ¿Cómo echo balones fuera? Una de las formas. Empiezo a atacar directamente, personalmente, a todos estos. A ver si suerte responden. Y genera una polémica que desvía el foco otra vez. Que esto lo sabe hacer muy bien Trump. Es decir, lo que quiere es desviar el foco de lo importante. Vale, no puede desviar el foco de la guerra, pero lo desvía no de las causas reales de la guerra, no de si se puede alcanzar un acuerdo de paz, no, lo desvía hacia que la culpa son de estos, que son unos fracasados, que me atacan y tal, no sé qué. Para generar polémica, a ver si, claro, seguramente alguno de estos responderá, contraatacará a Trump, y ya tenemos. Esto además es una estrategia muy conocida de toda la vida. Es decir, él está intentando redirigir, otra cosa que lo consiga, pero redirigir el foco hacia temas tangenciales relacionados con la guerra, porque es inevitable, pero no llevarlos al hecho clave de que está perdiendo, que es la clave de todo esto. Es decir, la clave es que estás metido en una guerra que es una guerra de elección, no es una guerra de obligación porque te han atacado, es una guerra de elección que está llevando a la mayor derrota de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, por lo menos. Esta es la clave. Es decir, de esto no se habla. Es decir, y de cómo vas a salir de aquí, de este lío, en el que antes de que la derrota sea mayor, no. Saca este post diciendo que va a atar Candice Owens, no sé qué, meta a Macron, a la esposa de Macron, o el esposo de Macron, según se vea, a Alex Jones, tal, no sé qué, a Tucker Carlson, porque sabe que hay gente que tiene mucho tirón y que va a salir diciendo cosas. Es decir, es como cuando hizo lo del post de que acabaré con una civilización y tal. Y ahora nos cuenta, lo hizo a propósito. Salió Tucker Carlson diciendo, no, que los generales le paren, que no lance la bomba y tal. No le iba a lanzar. Claro que no le iba a lanzar, pero bueno, de hecho ahora ha salido en uno de estos últimos posts que has contado, ha salido diciendo que no va a haber, que la guerra va a seguir, pero que no va a lanzar ninguna bomba nuclear. Pues claro, es decir, pero ya, fíjate cómo estamos hablando. Lo hace muy bien. Esto hay que reconocerlo que lo hace muy bien. Tal, y bueno, estamos hablando de que se iba a atacar la bomba y tal. Programas. A mí me invitaron a un programa y tal, y para hablar, quedan yo qué sé, quedaban 3 horas y pico para que se cumpla el ultimátum de Trump, tal, no sé qué. Luego se cumplió el ultimátum y no pasó nada. Es decir, esto es muy de Trump. Pero ya nos tiene entretenidos y pendientes de este tipo de cosas y no de lo sustancial, de la clave, que es que decirle, no, señor Trump, me parece muy bien, usted de ultimátums y tal, no sé qué, pero cuéntame, ¿cómo va a salir usted de una guerra que está perdiendo? ¿Se va a rendir? Que es una manera de salir. Es decir, va a escalar y si al final van a perder ustedes, esta es la clave. Porque no es posible que Estados Unidos gane. Y esta es la cuestión. Es decir, pero con todo esto lo desvía, echa la culpa a los iraníes, tal, miente muchísimo, ya por esto, o sea, que si van a tener armas nucleares. El principal patrocinador del terrorismo, justamente los principales patrocinadores del terrorismo son sus aliados. Bueno, aparte de ellos, de los propios norteamericanos y de los israelíes, son sus aliados de las monarquías del Golfo, de toda la vida, vamos, esto no es ningún secreto, pero da igual, o sea, Trump miente muchísimo, por eso no hay que hacerle mucho caso, porque la mayoría de las cosas que dice son mentiras, pero vamos, de una extremadamente burdas, o sea, cosas que dice, pero bueno, este hombre ¿cómo puede decir esto? Pero con eso lo que consigue es, como digo, fijar el foco y que la atención se vaya hacia donde él quiere. Al final, después de hacer muchas cosas y tal, pues va a decir que los iraníes han sido los que han roto las negociaciones, que ellos estaban dispuestos a hablar y tal, no sé qué. Y todo esto no habrá sido más que un entretenimiento. Habrá conseguido que durante un tiempo, una semana, 2, quién sabe, pues se esté hablando de estas cosas y no de una guerra que tiene perdida. Claro, Fernando, aquí declaraciones del ministro de Defensa de Pakistán en el marco de la cuestión relativa a los ataques contra el Líbano, su inclusión en el acuerdo de alto el fuego. Bueno, aquí evidentemente cometió un
error con la siguiente declaración hace muy poquito tiempo respecto a Israel y a la violación del acuerdo de alto el fuego y los ataques contra el Líbano en el contexto de un país dedicado a la mediación o consagrado como mediación neutral. Acá desbarrancando, evidentemente, el señor Khawaya Asif, el ministro de Defensa de Pakistán. Israel es malvado y una maldición para la humanidad, según Khawaya Asif. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se comete genocidio en el Líbano. Ciudadanos inocentes son asesinados por Israel, primero en Gaza, luego en Irán y ahora en el Líbano. El derramamiento de sangre continúa sin cesar. Espero y rezo para que quienes crearon este estado canceroso en territorio palestino para deshacerse de los judíos europeos ardan en el infierno. Bueno, pero tiene su lógica, ¿eh? Quiero decir, tiene su lógica en el sentido de que, a ver, ellos están haciendo una mediación para que haya una negociación y un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Aquí Israel no pinta nada. Quiero decir, sabemos que se pinta, pero... Y sabemos, bueno, como estamos viendo, Israel está haciendo todo lo posible por torpedear este acuerdo. Es decir, está yendo contra los pakistaníes, que lo que quieren es que se llegue a buen puerto, para eso están mediando. Es decir, con lo cual, los pakistaníes han dicho, bueno, pues ahora vamos a por vosotros. Y le han lanzado pues este tuit durísimo a los israelíes, porque además ellos tienen que mantener una imagen anti-israelí, me explico. A ver, Pakistán es un país musulmán, no lo olvidemos. El más poblado del mundo, de hecho, si no recuerdo El más mal. poblado del mundo, de hecho. Bueno, estar ahí con Indonesia. Yo creo que Indonesia tiene algunos más, pero da igual. Los dos tienen una población enorme. Bien, y además, el primero. Además, es la única potencia nuclear musulmana. Quiero decir. Eso también. Claro, entonces tiene que siempre ha dicho, otra cosa, son estas cosas que se dicen, pero no se hacen, pero bueno, que siempre ha dicho que que si alguna vez había algún ataque nuclear de los israelíes y demás contra algún país musulmán, ellos responderían. Claro, como se supone que no iba a haber ningún ataque, pues te lo puedo decir. Es decir, pero que de alguna manera ellos se convierten en una especie de garantes de que no haya ataques nucleares en el mundo musulmán, porque ellos, con sus bombas, pueden realizar ataques contra Israel. Es decir, no nos olvidemos, porque al final, es decir, la capacidad de alcance de las bombas nucleares de los pakistaníes, pues sí les da para llegar a Israel, pero no les da para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, no tienen misiles de tan largo alcance. Entonces, se trata de eso. Entonces, ellos tienen que mantener esa imagen. Igual que han hecho hoy una declaración muy light, pero bueno, pero alabando la mesura de los hermanos saudíes que han sabido gestionar muy bien y que les apoyamos y estamos con ellos y tal. ¿Por qué salen haciendo esto? Porque tienen un acuerdo firmado con los saudíes de defensa mutua. Como no quieren entrar al trapo de decir, no, venga, saudíes, que vamos con vosotros a la guerra, bueno, pues les dicen que son muy sabios y que el gran Bin Salman es un hombre que con su sabiduría está sabiendo conducir en una situación muy difícil a Arabia Saudita, que es lo que más o menos dice la declaración. Bueno, porque tienen que hacer equilibrios, es decir, con unos y con otros. Pero, y claro, y desde el punto de vista del mundo musulmán, que es todo, o sea, de la población me refiero, que es todo anti-israelí, pues este tuit, vamos, debe estar todo el mundo aplaudiendo. Ya digo, Pakistán sí, ahí pero, tiene una... Fernando, pero la imagen de mediador neutral tirada por la ventana y, lógicamente, Estados Unidos y más un gobierno como Trump va a reaccionar a esto, va a reaccionar negativamente, ¿no? Más allá de la veracidad o inveracidad de las afirmaciones, otra cuestión,
bueno, el ministro de Defensa, ¿no? El primer Mm. ministro. Prácticamente empatados, Fernando, Indonesia y Pakistán. 240 millones de Sí, por ahí. musulmanes en Pakistán y 235 en Indonesia, aunque aparentemente en Indonesia el 83% de la población musulmana y el resto de distintas religiones. Pero Mm. bueno, dos monstruos del mundo musulmán, monstruos en el sentido de Interesante además que fijaros que esto es otra cosa que musulmán. se suele olvidar. Es decir, la mayor parte del mundo musulmán no son árabes. Quiero decir, Sí. los mayores países musulmanes son los Indonesia, Pakistán, es Turquía, que son turcos, es decir, son iraníes, que son persas, es decir, no son árabes. Efectivamente. Esta es una cuestión que confundimos siempre. Bueno, porque musulmanes y árabes, sí, no, bueno, pero no. La mayoría de los musulmanes, pero la inmensa mayoría, vamos, las 3/4 partes, no son árabes. Querido Fernando, algunas palabras antes de el final. Una vez más quería recordar el agradecimiento a los demoledores y a las demoledoras por el apoyo durante la censura injusta, discrecional y, por cierto, levantada, cancelada, eliminada sin aviso de ningún tipo, igual que cuando fue establecida, sin aviso, sin anuncio de nada. El agradecimiento también para los analistas geopolíticos críticos, los cuales nos ayudaron también a generar la presión necesaria, la presión popular, la demanda para que YouTube rectificara esta posición. Ya recordé a la mayoría de ellos la vez pasada. Al querido Santiago, naturalmente, a Santiago Martínez también lo quería recordar como uno de los analistas acompañándonos, y al canal Frente Militar y Geopolítica, no lo recordé la vez pasada, ellos machacaron y machacaron mucho con la cuestión de la censura de nuestro canal, ellos mismos víctimas de censura también en el pasado, así que quería con justicia referenciarlos, recordar ese apoyo y presentar para ellos también nuestro agradecimiento. Estimado, Fernando, por aquí algunos mensajes, hoy muchos mensajes y muy interesantes, los recorremos antes del a ver. final. Por aquí, bueno, Marta Mercado, ya les quitaron la censura, hola, se les quiere, muchas gracias, estimada. Muchas gracias. Marta, por aquí José Manuel Mayo, de Argentina, así que Mayo, gracias por la superetiqueta. Otra superetiqueta por acá con Armando Rojas, 6230. Por aquí, justo una referencia a esto. La llamada del ministro de Defensa de Pakistán a la aniquilación de Israel es ultrajante. Esta no es una declaración que pueda tolerarse en ningún gobierno que pretende ser un árbitro neutral para la paz. Para mí también un desliz, sin lugar a dudas. Pueden hacer también el papel de poli bueno y poli malo. Es decir, el primer ministro poli bueno y el de defensa poli malo. Bueno, no sé, vamos a ver. Hola, Fer. ¿Podemos decir que las exigencias de Irán, de facto, podemos decir que las exigencias de Irán, de facto las bases de Estados Unidos fueron desalojadas, 2, se pagan las reparaciones cobrando peaje en el estrecho, 3, Irán mostró pelea a 2 potencias nucleares, puede que resigne la bomba nuclear, saludos, esto de Tito Rodríguez, quien siempre nos acompaña. Yo de acuerdo con estas afirmaciones, querido Tito. Las bases fueron abandonadas en gran medida, las reparaciones descenderán de los peajes en el estrecho de Hormuz, con un potencial, atención, de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares anuales, en el caso de 2 millones de peaje por barco. Y número 3, Irán mostró pelea a 2 potencias nucleares, puede que resigne la bomba nuclear. Bueno, esto otra cuestión interesante y debatible. Hoy el propio... el líder espiritual, el presidente, el ex presidente de Rusia, primer ministro, Medvedev, mamita, no podía recordar su nombre, presentaba precisamente al estrecho de Hormuz como la bomba nuclear de Irán, y cierto,
Cierto, es que es cierto. Generó de alguna manera la Cierto. disuasión nuclear con una bomba nuclear geográfica como el Estrecho de Hormuz. Yo en el caso de, Fernando ahí con algún tema con su teléfono, yo en el caso de Irán, a pesar de esto, considerando las amenazas permanentes de potencias nucleares como Estados Unidos e Israel, generaría un arma nuclear. ¿Por qué si los otros pueden, ellos no? Pero bueno, ahí la fatwa de Jamenei y muchas otras cuestiones también de estrategia regional, porque si Irán genera una bomba, Arabia Saudita va a querer una bomba nuclear también, Emiratos Árabes Unidos va a querer otra, etcétera, etcétera. Pero por el momento, en efecto, la bomba nuclear de Irán, la bomba del Estrecho de Hormuz. Perdonar que, como siempre, me he liado con los cables y me he cargado aquí el sistema con mi estabilidad que tengo yo para destrozar cosas. No, efectivamente. Banen, Seki, diré taco, forever taco. Taco llaman en Estados Unidos a Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda, esa tal vez la definición. Por aquí, José Morales, invita a Santiago Cuño a tus transmisiones. Podríamos alguna vez una charla con Santiago Cuño, mi viejo. En Argentina llamamos cariñosamente a nuestros padres viejos. Mi viejo fanático de Santiago Cuño, así que podría llamarlo realmente. Por el momento carecemos del contacto de Santiago Cuño, pero seguramente alguien nos podría ayudar a generar ese contacto. Por aquí, mi sueldo, Marcos Argo, mi sueldo dura más que el respeto al CC del rata de los 6 dedos. Bueno, clarísimo el mensaje. Este es un buen eufemismo, Fernando. Sí, el rata de los 6 dedos. Muy bueno. Y por acá Concha Casado, moderadora también, ahora como miembro, también ella renovando su membresía. Muchas gracias, Concha, y muchas gracias por la moderación. Fernando, nosotros de vuelta el domingo, la charla con Juan Antonio el sábado, no mañana viernes, sino el sábado. Y bueno, a la espera de novedades en estas próximas horas. Las tendremos. Con seguridad. Recordar, este viernes es la reunión, con lo cual, pues de ahí lo que salga ya será noticia. Salga una cosa u otra, ahí ya tendremos noticia. Y luego lo que pueda pasar el fin de semana, yo estoy asustado, Ezequiel, yo estoy asustado por la manía que tienen los norteamericanos de empezar guerra los fines de semana. Cada vez que viene un fin de semana dices, joder, esto no la van a liar. Sí, pero bueno. Efectivamente, no por casualidad, ¿no? Los fines de semana, las guerras no generan efectos en los mercados bursátiles y es el objetivo de Trump, naturalmente. Fernando, la reacción, las dos emisiones de Demoliendo Mitos, reacciones en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en YouTube, en nuestro canal en Patreon. Las últimas dos reacciones, las reacciones a un capítulo de la serie televisiva de ciencia ficción Star Trek Next Generation, o Viaje a las Estrellas, Próxima Generación, un capítulo llamado ¿Quién vigila al vigilante? Esos dos episodios, Fernando, generaron muchas reacciones y muy positivas. Vamos a realizar más reacciones sobre obras de ficción, sobre series televisivas, películas, como por ejemplo Star Trek. Bueno, a la espera de sugerencias de los demoledores y de las demoledoras sobre posibles obras, películas, series para nuestro análisis geopolítico junto a Fernando en nuestro canal en Patreon, querido Fernando, ¿verdad? Efectivamente, es decir, a ver, hay muchas obras de cine, capítulos de series, etcétera, series, es decir, que se prestan a una reflexión y que son muy interesantes y que cuentan muchas cosas que de manera, digamos, un tanto novelada o como una historia de ficción, pero que están reflejando cosas que realmente pasan, pero que las tienen que ficcionar, pues si no, no las podría contar. Es decir, entonces, claro, eso da pie a muchas reflexiones, al debate, en fin.
Estimados demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, y el resto de moderadores, Concha Casado, Belkis Parra y demás. Ya voy a recordar poco a poco cada uno de los nombres de los nuevos moderadores, aunque ya no tan nuevos, pero bueno, yo con mala memoria para esos nombres. A todos los moderadores, como siempre, gracias. Querido Fernando, un abrazo y hasta el domingo, y nosotros mañana nuevamente por acá. Chao, Fernando. Hasta el domingo, chao.